Bueno, pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Estamos aquí en el 52 conversatorio mensual, en esta ocasión con la prestigiada, reconocida y maravillosa Vanessa Vallejo, quien se encuentra en este momento en Washington, donde labora generalmente para Panam Post. En México, bueno, muchísima gente la conoce, los habituales de México Libertario saben de ella porque ya hace un poco más de un año estuvo con nosotros y visitó varios lugares de la República Mexicana invitada por México Libertario. Vanessa Vallejo es una periodista colombiana muy reconocida, actualmente es coordinadora de contenido, corrígeme si estoy mal, editor en jefe, perdón, de Panam Post. Tiene allí un podcast muy concurrido, muy conocido, en donde hace el seguimiento prácticamente día a día de la realidad latinoamericana, y por eso creímos que sería muy interesante conocer su punto de vista sobre lo que está pasando y que es el tema del momento, y desgraciadamente lo se dará durante mucho tiempo más, el tema del COVID, la pandemia del COVID. Quisiéramos, Vanessa, que tú nos dieras una visión general de lo que está pasando en América Latina, cómo ves los esfuerzos del Estado en este sentido. Me parece que, bueno, muchos estados van a quedar desnudos una vez que se asiente toda esa actividad frenética de noticias sobre el tema, pero que muchos estados latinoamericanos van a quedar muy mal parados frente a su ciudadanía y frente a los grandes esfuerzos que dicen estar haciendo y que se va a reflejar en poco. Pero quisiéramos una visión general de este asunto, el tema de la cuarentena, cómo se está llevando en otros países, cuál es tu opinión sobre esto. Bueno, quisiéramos tu opinión, Vanessa, y bueno, pues yo te dejo con nuestros públicos y en algún momento te haré algunas preguntas para puntualizar algunos temas. Muchas gracias, Vanessa, y te quedamos muy reconocidos por tu siempre extraordinaria buena disposición y tu talento. Adelante. Bueno, Víctor, muchas gracias a ti por la invitación bueno, por todo lo que haces en general, y un saludo a todos los que nos van a ver. A ver, respecto a la situación de América, yo creo que las consecuencias, así como las medidas que se están tomando, son bastante diferentes para cada país. Yo creo que esto nos da, si uno se pusiera a analizar lo que puede ocurrir, las posibilidades, el panorama que enfrenta cada país de Latinoamérica, le da a uno para hablar días enteros, porque hay tantas posibilidades diferentes dependiendo del país. Entonces, así como rápidamente voy a tocar tal vez los países que más nos interesan en general. Por ejemplo, en Argentina, bueno, Argentina, tú sabes que tienen una crisis económica a cuestas hace ya bastante, están ahogados y tienen como la nariz, se queda un poquito del agua y respirando, pero están a punto de hundirse y luego les llega el coronavirus, entonces pues la cosa va a ser muy difícil. Hay que estar pendiente de la situación económica en Argentina. Sin embargo, al tiempo están ocurriendo situaciones muy esperanzadoras para los que defendemos la libertad. Hechos de gente que, por ejemplo, una anciana, más de 80 años, que dice: a mí no me importa las órdenes del gobierno, yo voy a salir con mi silla al parque de la esquina porque yo necesito sol y no hay nadie, y salgo con guantes y salgo con tapabocas y no me importa que me pongan multa, ustedes verán. A partir de eso, los argentinos pendientes de si la señora que se llama Sara iba a volver a salir o no, porque ese día ella dijo: yo voy a salir las veces que yo quiera. Y ahora, hoy, por ejemplo, sacábamos una nota en el Panam Post, Marcelo Duclos, que es el que cubre Argentina, sacaba una nota explicando que el gobierno argentino está preocupado porque la gente ya no hace caso a las órdenes. Entonces, pues Argentina muy difícil la situación económica, pero por el otro lado vemos a la gente muy dándose cuenta de lo que está pasando y dándose cuenta de que si al final también te dañan la economía, pues el Estado no los va a venir a salvar ni los va a venir a ayudar, y ellos son los únicos que van a poder
a poder ayudarse ellos mismos saliendo a hacer sus actividades diarias. Tenemos a Chile, que es tal vez el país con el mejor desempeño en cuanto a cuestiones sanitarias, porque tiene un sistema de salud muy bueno, ya pues, digamos de años de trabajar en un sistema de salud bueno que ha podido prestar buenos servicios, que hacen muchísimas pruebas, es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de pruebas por millón de habitantes. Bueno, eso sí somos sinceros, si utilizáramos las cifras que da Maduro, Venezuela es el país de Latinoamérica con el mayor número de test por millón de habitantes, luego sigue Chile. Pues como sabemos que lo que dice Maduro no es cierto, entonces es Chile el país con el mayor número de pruebas por millón de habitantes. Y fíjate que en Chile llevaban meses con unas protestas de la izquierda que lograron demasiado, ya iban a tirar a la basura la Constitución. Bueno, eso obviamente sigue en pie, la izquierda nunca descansa, siguen trabajando, pero con esto de la cuarentena y del virus, eso calmó un poco a la gente, a los que estaban manifestándose, a toda esta izquierda tan revolucionaria que hay en Chile. Y bueno, como que les dio un respiro. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si en medio de todos los países, obviamente, hasta los más desarrollados, hasta acá Estados Unidos, vamos a ver crisis económica. Entonces vamos a ver si en Chile de pronto la crisis económica hace que la gente se concentre en cuestiones fundamentales y deje de estar por ahí despistada, siguiéndole el juego a la izquierda, que los hace salir a la calle y los pone a protestar y todas esas cosas. Hay que ver cómo avanza eso. Pero entonces en materia sanitaria, el mejor país, con la mayor cantidad de pruebas, mostrando una vez más que lo que dice la izquierda no es cierto, porque la izquierda sale y dice que Chile está muy, muy mal. No, Chile no está muy, muy mal. Ellos quieren hacer creer que Chile está muy mal para supuestamente mejorar las cosas cambiando de gobierno, subiendo a la izquierda al poder. Vamos a ver qué pasa en medio de todo esto. Sigamos, a ver, Brasil. Bueno, en Brasil está Bolsonaro que al principio era un poco, daba un poco de risa incluso para quienes, yo que tengo mi apreciación por Bolsonaro, me daba un poco de risa ver sus declaraciones diciendo prácticamente que el coronavirus era un invento y que eso no iba a pasar nada. Ahora que está viendo que pues hay gente muriendo, que ya están pasando las cosas, dice, bueno, no me culpen a mí, que yo no puedo hacer milagros. Entonces yo creo que es una cuestión bien curiosa porque lo que hizo Bolsonaro fue burlarse de todas las, digamos, indicaciones que estaban siguiendo la mayoría de países de aislamiento, de cuarentenas, de todo eso. Eso no se hizo en Brasil. Y es un país que ahora tiene muchos muertos, que tiene muchos contagios, pero vamos a ver, es que esto al final no sabemos, digamos, los efectos por el coronavirus y los efectos por la crisis económica, no sabemos, es como una balanza que hay que, si nos fijamos mucho en el coronavirus y encerramos a todos, tal vez no tengamos tantos muertos, pero entonces la crisis económica, ¿cuántos nos va a matar de hambre? ¿Cuánta gente va a sufrir? Si nos fijamos del todo en la economía, pues, ok, la economía se puede mantener, pero entonces nos van a subir los muertos por coronavirus. Entonces vamos a ver esa balanza, qué tal al final de todo esto, cuando esto pase, ya veremos qué países lo afrontaron mejor, porque tal vez entonces vamos a decir al final de todo esto, bueno, hubo países que hicieron cuarentenas al inicio y por eso al inicio no tuvieron tantos muertos, pero eventualmente cuando se vean ahogados van a tener que volver a abrir y de pronto esos muertos que está teniendo ahora Brasil van a ser superados por otros países que luego eventualmente cuando se vean ahogados por la crisis económica van a tener que abrir. Entonces ahorita lo juzgamos y decimos tiene muchos muertos, lo está haciendo muy mal, ya veremos qué pasa en los otros países. Es decir, ya veremos si hay países que logran salir de esto limpios en cuanto a muertos y que sobrevivan a la crisis económica. Entonces, bueno, ahora lo que se está haciendo en Brasil es intentar ya medidas de aislamiento, porque ya se dieron cuenta que, bueno, que sí hay que hacerlo, pero para nada cuarentenas estrictas, para nada cerrar la economía. Entonces, de nuevo, esto va a ser muy interesante ver los efectos de cada cosa cuando todos los países hayan pasado por esto. Ecuador, bueno, Ecuador en materia sanitaria es un desastre, las imágenes que llegan de Ecuador son terribles, de gente andando por las calles buscando que en los hospitales les permitan entrar, sobre todo regiones, bueno, como en todos los países, hay regiones en las que ni siquiera ha llegado el coronavirus y hay otras en las que están terribles. Entonces, de Ecuador, en materia sanitaria, hay regiones
muy complicadas donde no han podido hacer para nada frente a la situación. Eh, Imágenes de gente, de cadáveres en la calle durante días que no hay quien los recoja ni nada. Entonces, pues, muy difícil por ese lado. Colombia. Colombia es un país que yo creo que lo está haciendo muy bien en medio de todo porque tiene un ministro de Hacienda que entiende bastantes cosas. Entonces creo que el ministro de Hacienda tiene al presidente muy caminando recto, diciéndole, ojo, que no se le vaya la mano con esto del coronavirus porque no podemos dañar la economía. Entonces, en Colombia han hecho una cuarentena muy estricta, pero ya el presidente mandó a que se reabrieran algunas actividades, manufacturas y construcción. Entonces, bueno, saben que no se puede destruir la economía. Eso me tiene pues muy, muy tranquila. Y bueno, México, un país que habló un poco al estilo de López Obrador, no solo despreciando los efectos negativos de la enfermedad, sino al principio diciéndole a la gente incluso que se abrazaran, que lo que la gente necesitaba era cariño. Y bueno, México también con una situación tan difícil, las calificadoras bajando la calificación, alertando sobre el riesgo, los empresarios, por supuesto, atentos y desconfiados de lo que está pasando. Y en medio de todo eso llega el coronavirus, pues entonces ya los estudios lo que indican es que México va a ser, por ejemplo, el país que más se tarda en recuperarse de todo esto. Entonces, pues una situación económica muy difícil. Y nada, como para cerrar esta mirada de estos países, bueno, por supuesto no me quiero olvidar de Venezuela y Cuba, que son cosas que ya, mira cómo es, qué triste que uno ya como que se olvida porque dice, bueno, más o menos dice, eso ya es un desastre, eso ni para qué decimos que es un desastre. Bueno, en Cuba, por supuesto, lo que están haciendo los cubanos, aprovechar todo esto para mandar sus misiones médicas a todas partes. Cuba ya ingresa más por misiones médicas que por turismo, entonces mandando médicos que no son más que esclavos, esos médicos que mandan, se ganan lo que el gobierno anfitrión paga al médico, el 70% de eso va a la dictadura, por lo menos el 70%. Entonces son esclavos estos médicos. Y bueno, aprovechando esto para decir que ellos tienen un super sistema de salud y toda esa cosa que se han inventado. Y la gente, pues en las calles, los videos que nos llegan de Cuba es de gente diciendo que no tienen ni agua, que no tienen nada, bueno. Y en Venezuela, pues ya veremos qué sucede con el sistema de salud, donde el 70% de los hospitales en Venezuela no tienen agua. Entonces no sabemos qué vaya a pasar. Ahora también es que Maduro se inventa las cifras y pues nos toca esperar a que fundaciones como por ejemplo Cáritas nos vayan empezando a decir efectivamente cuántos muertos hay o cuánta gente se cree que está enferma por la enfermedad. Pero pues la catástrofe que va a ocurrir ahí, ya veremos. Ojalá salga alguna cura o alguna vacuna antes de que sea tan catastrófico como puede llegar a ser en esos países. Pero en general, bueno, los efectos muy, muy dispares porque dependen de la situación de cada país y también del gobierno que haya, ¿no? Porque bueno, mientras que en los países donde hay gobiernos decentes como Colombia o como Chile, pues entonces lo que intentan es manejar esto como te decía, como una balanza, no descuidar ni lo uno ni lo otro e intentar salir bien, pero en los países donde la izquierda está gobernando, pues lo que están haciendo es aprovechar esto para ir a mil con sus medidas socialistas, para generar una red clientelar. Entonces en este momento es el momento en el que la gente más necesita que la ayuden porque se quedó sin empleo, porque como cerraron la economía y los obligaron a encerrarse, pues no tienen ingresos. Entonces vienen estos políticos que tienen poder, que cuando la izquierda está en el poder y les dicen, bueno, pues nosotros les vamos a dar todo eso, y para eso pues nacionalizaciones, expropiar, poner precios máximos, todas estas cosas que ya sabemos que hace la izquierda siempre, este manual de la izquierda.
Entonces, nada, hay que estar muy pendientes en todos los países de lo que esté haciendo la izquierda, de lo que estén haciendo los gobiernos en general, porque en general todos en estas épocas pues utilizan medidas estatistas y hay que intentar ponerle un freno a eso. Pero esa es como la mirada, digamos, general de lo que está pasando. Gracias, Vanessa. Yo tengo la siguiente impresión, Vanessa. Me gustaría mucho conocer tu opinión sobre esto. Y es que bueno, que la situación sanitaria en general en todos los países de América Latina, quizá con la única excepción de Chile, y he escuchado algunas opiniones también en el mismo sentido respecto a Costa Rica, bueno, va a ser un problema sanitario mayúsculo que puede todavía agravarse si, como también prevén muchos epidemiólogos, puede darse una segunda o tercera oleada de contagios. En tal sentido, bueno, la situación sanitaria en general, pues es de una gran desolación en América Latina. Pero me parece que la peor situación tiene que ver ahorita con la casi situación de coma en que va a caer la economía. Pero que allí hay más países con mejores posibilidades y que fueron aquellos que decidieron en algún momento tratar de flexibilizar o la cuarentena o apoyar a las empresas si les estás imponiendo cargas de cuarentena y de cierre a las empresas. Bueno, el Estado tendría que hacerse responsable también de eso y que me parece que los estados que dieron una mayor atención a salvar la economía van a despegar más rápido, van a tener un rebote más rápido y economías más dinámicas en más corto plazo que aquellos que como México decidieron dejar la economía cerrada. No sé si sea esto cierto de que va a haber una América Latina a dos velocidades en materia económica en el próximo año o 2 años que vienen por delante. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Hugo, esa también es mi hipótesis. Sin embargo, fíjate que pueden pasar muchas cosas, porque también tú tienes a expertos en estos temas planteando la posibilidad de que en países donde la crisis sanitaria sea demasiado fuerte, tanto porque no se tomaron las medidas como porque no se tenía un buen sistema de salud, o por otros factores que pueden afectar, como poblaciones muy envejecidas, que es también lo que ha pasado en Italia, en esos países donde la crisis de salud sea tan grande, a pesar, si se toman medidas de cuarentena flexibles, o sea, a pesar de que deje salir a la gente, si toda la población o una gran proporción de la población está enferma o está teniendo familiares enfermos, pues también la productividad es complicada, ¿me entiendes? El trauma que se causa, porque claro, estamos hablando de una enfermedad con un nivel de mortandad muy bajo, es cierto, pero también hay gente que queda enferma, bueno, que durante semanas pierde el aliento, así no puede ir a trabajar. Entonces, ese, por ejemplo, sería otra observación y yo creo que ese tipo de observaciones nos ayudan, digamos, a ser un poco, de nuevo, balanceados en esto y de pronto no ir al extremo de como lo que hacía López Obrador al inicio, de decir, no, antes abrácense, que el cariño, eso es ridículo. Definitivamente hay que buscar protocolos para disminuir el riesgo de contagio. Pero yo sí creo lo que tú dices, yo sí creo que hay que darle la importancia que se merece la economía, porque fíjate también que esto es una cuestión de costo político, ¿no? A ver, imaginemos un presidente, un mandatario que sea bastante frío y calculador en las decisiones que toma, ¿no? Entonces tiene dos opciones poniéndola en el extremo y una es, bueno, que gente muera por coronavirus y la otra es que gente pase hambre o muera de hambre, de nuevo poniendo la situación al extremo.
pero es que fíjate que para que la gente se muera de hambre, o sea, eso tarda mucho tiempo, es decir, uno puede aguantar hambre no sé cuánto tiempo y no se muere, ¿me entiendes? Y la gente pues en algo sobrevive y algo ahorros tienen, o sea, los países en realidad no somos Venezuela, podemos soportar, fíjate, Venezuela todo lo que ha soportado en la pobreza y bueno, la gente sobrevive de alguna forma. Entonces yo creo que, por ejemplo, muchos mandatarios pueden decir en este momento, bueno, si dejo que mucha gente se muera de coronavirus, esas cifras se van a ver ahí mismo y yo voy a quedar muy mal. En cambio, si postergo lo de la economía, pues la gente se puede quedar en sus casas, o sea, no van a salir cifras de la gente que está aguantando hambre todavía por un mes, por ejemplo, por unas cuantas semanas, nadie se va a morir de hambre, pero lo que la gente sufre es demasiado. Y el destruir la economía, eso se va a ver después, pero como nosotros sabemos, los liberales siempre hemos enfocado, siempre hemos resaltado que los políticos piensan en el corto plazo, ellos no piensan en el largo plazo. Entonces yo creo que hay muchas intenciones turbias detrás de lo que puedan hacer los políticos para no quedar mal y no tener problemas con los muertos por coronavirus sin importarle lo que la gente del común esté viviendo, porque es que alguien te podría decir, bueno, yo prefiero correr el riesgo de contagiarme de coronavirus, pero salir y no pasar hambre y no hacer que mis hijos pasen hambre. Pero un político tal vez no prefiere eso y entonces te manda a quedarte encerrado. Pero entonces sí, ya veremos a los países que descuidaron por completo la economía a una velocidad, como tú decías, mucho más lenta que aquellos que entendieron que la economía no se podía descuidar. Eso definitivamente lo vamos a ver y obviamente eso también teniendo en cuenta lo que te decía al principio, porque tampoco se puede descuidar por completo lo de la salud, porque entonces eso también va a afectar la parte económica, pero en general sí, sí, ya veremos los resultados de esa diferenciación de políticas entre cerrar por completo la economía y entender que era importante. Gracias, Vanessa. Ahora bien, hay un aspecto que me parece que está discutiéndose dentro de los grupos libertarios, que bueno, no somos muchos, pero discutimos mucho entre nosotros, Pero somos orgullosos. que tiene que ver con el Estado tiene, según tu punto de vista, el Estado tendría que apoyar a algunas empresas a salir adelante vía eh, reducción de impuestos, que sería lo ideal, vía eliminación de alguno de ellos, o a lo mejor hasta algún rescate económico a las empresas. Algunos libertarios sostienen que no, que las empresas tienen que salir por sí mismas. Otros libertarios piensan que el Estado, yo soy de esta opinión, que dado que el Estado les impuso un cierre forzoso, como por ejemplo en México, que estableció de manera muy arbitraria actividades esenciales y no esenciales, bueno, pues si tú vas a tomar ese tipo de decisiones, también tienes que hacerte responsable de apoyar a aquellas empresas a las cuales les pusiste un sobrecosto y una carga en su operación. Pero bueno, yo quisiera saber tu opinión sobre si el Estado debe de ir un poco más en el rescate o el apoyo fiscal o económico a las empresas. Sí, yo tal vez entiendo un poco esa otra visión de que el Estado no debería hacer eso, porque claro, al fin y al cabo lo que hacen en este momento los estados es endeudarse y eso por supuesto son impuestos futuros para nosotros. Pero es una situación demasiado difícil y en ese sentido obviamente que hay que tomar medidas al respecto y yendo más al fondo de eso que me estás diciendo, hay discusión entre libertarios sobre si el Estado debiera o no prohibir en general cosas y actuar de manera tan fuerte en estas épocas. Y bueno, en general los autores liberales más importantes de la historia también tocaron estos temas y obviamente entendían que en una situación, porque es que esta es una situación extraordinaria, que en una situación extraordinaria como esta, pues por supuesto que el Estado, porque así funcionamos en este momento, tiene que hacer ciertas cosas e
intervenir para proteger los derechos negativos de la gente. Ahora, yendo al punto ya más práctico, que es lo que me pregunta sobre lo de las empresas, lo que debiera hacer el Estado es intentar que se conserve la mayor cantidad posible de empresas para que, no quiere decir intactas, porque obviamente muchas empresas van a tener que despedir y muchas empresas van a tener que reducir y todo eso, pero que se conserven para que cuando podamos salir de esto y volver a trabajar, la mayor cantidad de personas posible siga empleada y siga con una empresa. Destruir una empresa es destruir muchas cosas porque estás destruyendo toda la red que había hecho esa empresa de clientes, toda la experiencia que había tenido, todo lo que había acumulado. Es decir, no es como que, bueno, que cierren las empresas ahora y en, no sé, 5 o 6 meses vuelvan a abrir. A ver, no, empezar desde cero es muy difícil. Entonces, la idea es que por esta época los políticos pudieran liberalizar lo más que se pudiera para tratar de conservar esas empresas en este tiempo y que la gente cuando volviera pudiera tener sus trabajos, cuando pudiera volver a salir, medidas para hacer eso. Bueno, pues ya ahí sí se puede discutir cuáles serían mejores y cuáles no. Respecto a los rescates, yo entiendo que lo que pasa es que, a ver, muchos políticos, la mayoría de ellos, son corruptos o ayudan solo a sus amigos, entonces claro, una persona te puede decir, bueno, es que esos rescates tal vez no van a ir para una empresa que se lo merezca, sino que van a ir para la empresa del amigo. Eso por supuesto que puede pasar, pero hay otros países en los que sí, tal vez algunos dineros se van para no, sabemos que el Estado no es el mejor repartiendo cosas, pero tal vez otros de esos dineros sí definitivamente ayudan a los empresarios, que al final hablamos. En estos días me causaba curiosidad, veía un video de un chico, no de izquierda, bueno, él se dice de centro, pero él decía que le parecía injusto que el gobierno salvara empresas a grandes empresarios que tenían empresas de no sé cuántas mil personas en vez de salvar a la gente pobre. Y yo decía, este chico no se da cuenta que en la misma frase está llevándose la contraria, es decir, salvar una empresa al fin y al cabo es salvar a esas miles de personas que están trabajando en esa empresa. Entonces, eso es importante. También es importante, por supuesto, eliminar impuestos, que los gobiernos no lo están haciendo. Fíjate que ni siquiera en Colombia, donde yo defiendo mucho al ministro de Hacienda y te hablaba de que es un hombre muy consciente, tal vez no por él, sino por lo que, una cosa es lo que diga el ministro, otra cosa es lo que en general la política real le permita hacer, pero fíjate que ni siquiera en Colombia se ha logrado hacer una eliminación de impuestos importante. Eso no está pasando en general en ningún país. Necesitamos eso, los empresarios necesitan eso, la gente, los trabajadores necesitan eso para que sus puestos sigan ahí y se puedan conservar. Otra cosa que se necesita también es la liberalización en el mercado laboral. Si sucede que a los empresarios les impiden despedir, pues lo que van a tener que hacer es cerrar una empresa. Es decir, si un empresario, no sé, tiene una pequeña empresa, que en la mayoría de los países, la mayoría de las empresas son empresas pequeñas. El tejido empresarial está constituido en su mayoría por empresas pequeñas. Si al dueño de una empresa de 5 trabajadores le impiden despedir por cuenta, dicen que le impiden despedir por cuenta del coronavirus, o que tiene que ser por una razón justificada que no tenga que ver con esto, pues si él no puede despedir, al final le va a tocar que cerrar la empresa. En cambio, si le permiten despedir, pues tal vez él dice, bueno, me acomodo y mantengo a 1, 2 empleados, tal vez intentamos conseguir cómo vender a través de internet, cómo hacer domicilios o alguna cosa así desde la casa, trabajando, y ahí nos acomodamos. Pero si le impiden despedir, pues ¿qué va a hacer? Lo mismo, si le impiden bajar los sueldos, pues es un problema. Entonces, si el dueño de la empresa sabe que se va a meter en un problema legal por hacer estas cosas y que luego va a tener un problema, pues tal vez decida mejor cerrar la empresa. Entonces necesitamos eso. También respecto a cosas que pueda hacer el gobierno, hay que ver cómo se están repartiendo las ayudas. En Colombia, por ejemplo, dicen que le van a dar dinero a las personas que tengan no sé qué carnet que se inventaron ellos y que a través de una cuenta bancaria
Víctor, la gente más pobre no tiene cuentas bancarias. O sea, el señor que vende bombones en la esquina no sabe qué es una cuenta bancaria. Yo no sé cómo será en México y en otros países, pero supongo que es igual que en Colombia. En Colombia, para uno abrir una cuenta bancaria necesita por lo menos $200, una carta de que está recibiendo ingresos, un montón de cosas que no tiene la gente más pobre. Entonces, ¿cómo se pueden canalizar esas ayudas? Bueno, a través de organizaciones que realmente trabajen con esa gente. Fíjate que qué bonito acá en Estados Unidos, hablaba con una amiga mía que trabaja en eso, ella trabaja en una organización que ayuda a migrantes latinos ilegales bueno, los ayuda a legalizarse, ¿no? Entonces el gobierno lo que hace es darle a esa fundación dinero y les dice, ustedes repartan eso a la gente que sea legal, que ya se haya legalizado, pero pues como son inmigrantes, entienden que muchos de ellos están en condiciones difíciles y eso, repartan ese dinero. Entonces ella se dedica a llamar a las familias que ha ayudado, a preguntarles cómo están y si están mal, cómo le podemos ayudar, tenemos este dinero que buscar repartir las ayudas. El problema de la repartición de las ayudas es uno de los problemas más grandes en todas las economías y que la gente no se fija en eso. Friedman tiene estudios muy interesantes, escribió mucho sobre esto, sobre qué porcentaje de las ayudas iba realmente a la gente más necesitada y sabemos que son porcentajes muy pequeños. Entonces, todas estas cosas yo creo que son una oportunidad para los liberales, para los libertarios, para que en este momento aprovechemos eso de bajarnos de la nube y de teorizar tanto, que es muy bueno y nos gusta tanto, pero que empecemos a en la práctica darles propuestas a los gobiernos y empezar en la práctica a decir qué se puede hacer y cómo podemos ayudar con estas cosas básicas. Bueno, definitivamente el papel del gobierno en esta crisis es fundamental porque tienen todo el poder, empezando por lo más grande, que es que si no nos permiten salir a trabajar nos vamos a morir de hambre, y luego pasando por todas estas cosas medianas de las regulaciones a cosas chiquitas de las cosas que nos prohíben y que al final no nos permiten a nosotros mismos ni siquiera sobrevivir. Fíjate que ponía yo en mi Twitter la semana pasada que un vendedor ambulante de una ciudad muy turística en Colombia, lo detuvieron 3 veces, la policía lo detuvo por salir a intentar conseguir el dinero. Un vendedor ambulante vive del día, de lo que vendió en el día, eso come. Entonces, si un día lo encierran, pues ese día no come. Y si llevas una cuarentena de un mes, pues este señor seguramente ya había pedido prestado, ya se había gastado lo que podía tener, y ya la estaba pasando mal. 3 veces lo coge la policía, a la tercera lo llevan ante un juez por salir a vender cosas. Lo llevan ante un juez, él dice es que si no salgo no tengo que comer, el juez le abre una investigación y el señor va y se suicida porque pues bueno, no aguantó el desespero, no sabía qué hacer. Entonces, estas cosas que parecen tan pequeñas a veces, porque hay gente que dice como que no entiende mucho, la mayoría de la población de la población que está en redes, a ver, la mayoría de la gente que está en redes y con la que nosotros hablamos tiene dinero para aguantar incluso meses, pero la mayoría de la gente, la mayoría de la población real no tiene eso. Entonces a veces como que no entendemos eso y no podemos, al final lo que no podemos hacer acá es avalar que un político o que un gobierno le dé a la gente una condena de muerte por obligarlo a quedarse en su casa. Eso no se puede, no podemos avalarlo como libertarios. Claro, entendemos que hay que tomar medidas para proteger los derechos negativos de la gente y que una persona con coronavirus que sale está poniéndonos en riesgo y que eso hay que intentar controlarlo. Pero tampoco nos podemos como libertarios ir al extremo de decir que entonces por eso el gobierno le puede prohibir a una persona salir de su casa y con eso condenarla a morir de hambre. Eso es irracional, no podemos permitir eso. Entonces, pues nada, ese es el punto clave en este momento, el rol que juega el Estado y lo que haga el Estado. Bien, Vanessa, yo quiero dos últimas cuestiones al respecto de este tema. La primera, yo creo que no podemos prever hasta dónde va a llegar económicamente esto. Ayer yo escuchaba, por ejemplo, que ya hay analistas
que prevén una caída, por ejemplo, de México de 30 y tantos% en el PIB. Bueno, me parece así una visión muy exagerada. Yo creo que algo alrededor del 10, 12% al final del año es una cuestión realista. Y creo que la mayoría de los países de América Latina, con excepción de unas cuantas casos, van a tener un desempeño tan lamentable como el de México. Pero pensando también en que esto va a ser insalvable, el aspecto económico, que va a haber una caída que difícilmente va a poderse evitar. Lo que sí me parece que debemos de prestar atención después de esta caída económica es la cuestión política. Me parece que el gran riesgo después de la economía, una vez que se acomoden las cosas económicas, es que estamos normalizando el poder del Estado para imponer, como tú bien comentaste hace un momento, condenas de muerte. Me parece que la situación en el mediano plazo y viendo hacia el futuro qué va a pasar después, cómo será la sociedad después del coronavirus, es un estado más injerencista, con una sociedad un poco más dispuesta a aceptar esa injerencia en el caso de América Latina. ¿Tú compartirías esta visión de que se nos vienen tiempos oscuros en materia de intervención y de aplastamiento de las libertades en América Latina? Pues fíjate que yo no estoy muy segura y creo que, claro, lo que tú decías, no es muy difícil prever esto y no sabemos, pero eh, yo creo que esto depende de nuevo de cada país, depende del gobierno que esté en cada país, depende de la reacción de la gente. Pero yo no creo, hay gente que cree que en general en todos los países la reacción va a ser más estatismo y entiendo, alguien me decía en estos días, bueno, es que yo como soy aficionado a la historia, sé que en estos casos siempre lo que ocurre es más Estado. Claro, llevamos una historia en la que siempre el Estado va agrandando, agrandando y lo que toma no retrocede y no lo suelta. Y sabemos que eso ocurre. Sin embargo, yo no sé si soy no sé, muy romántica, muy inocente, pero fíjate que yo veo en algunos países algunos brotes de más bien de molestia con todo lo que está pasando, que me llevan a mí a pensar que tal vez estas cosas pueden terminar en algunos países, pueden terminar mejorando la situación respecto a lo que tú estás diciendo. Es decir, cuando yo escucho a esta señora Sara de la que te hablaba en Argentina, la anciana que se enojó con los policías y dijo que ella iba a salir al parque y que ellos verían qué hacían, si se la llevaban a la cárcel o no. Eh, a esta señora la entrevista un periodista luego y ella dice, ¿cómo es posible que los policías que viven de mi sueldo, que yo les pago, vienen a decirme que yo no puedo salir al parque con tapabocas y con guantes cuando no hay nadie en ese parque? No hay nadie ahora porque estamos en cuarentena, pero en general en ese parque nunca hay nadie. Entonces, cuando yo veo que la gente está entendiendo muchas cosas, entiende primero que la medida es irracional. Eso es muy importante porque muchas veces la gente se acostumbra a que lo que manda el gobierno eso es y ni siquiera piensan si es racional o no. Hay mucha gente que en la vida diaria a mí me discute y me dice, ah, pero es que eso no es legal, eso no está permitido, pero ni siquiera se cuestionan si esa ilegalidad o no tiene sentido. Yo veo una anciana que se pregunta si lo que está pasando tiene sentido o no, si lo que le mandan tiene sentido o no. Veo una anciana que está poniendo en evidencia que toda esta gente trabaja con el sueldo de nosotros y veo una anciana que está dispuesta a retarlos y a decir yo hago lo que quiera. Y leí una nota que decía que esta semana la gente en Argentina empezó a salir normal a pesar de que no los dejan salir y que el tráfico y la concurrencia de gente estaba a un 70%, es decir, 70% de personas, no sé esa medida qué tan exacta sea, pero eso leí, o sea que por lo menos a la vista parece que están funcionando las cosas normal, lo que está saliendo, la gente se cansó de estar encerrada.
es gente que está retando y está diciendo no me importa nada. Bueno, ya las consideraciones y consecuencias de salud serán otra cosa, pero para lo que estamos hablando es gente que está retando al gobierno y que dice me cansé. También vi un tuitero muy famoso, que no me acuerdo el nombre, diciendo, yo ya, argentino también, diciendo, me cansé de esto, de que sí podemos salir, que no podemos salir, que podemos salir al 30%, que podemos salir en pico y placa, que hombres o mujeres, que de tal hora, de tal edad, no, yo salgo y ya verán ellos qué hagan, me cansé de la cuarentena. Entonces veo gente que está entendiendo todas estas cosas y me da alegría, y también me da alegría, ¿sabes qué, Víctor? Que veo que la gente está entendiendo lo de la economía, porque hay mucha gente que entonces en este momento tuvo que llegar una crisis, tuvieron que encerrarlos para que entendieran que el Estado no los iba a salvar. O sea, esta gente pobre sabe que esos mercados que les prometen no van a llegar, que esos subsidios no van a llegar, y que si llegan, llegan malos, y entienden en este momento que ellos son los únicos que se pueden salvar, y que ellos son los únicos que pueden salir adelante, y que entre menos los jodan, pues más van a poder salir adelante. Y luego tienes ya al extremo de eso sociedades mucho más conscientes como las que, como la gente acá en Estados Unidos, que esto ya es una cosa, o sea, yo veo esto y de verdad que me emociono, porque por ejemplo en Michigan, los grupos de las milicias acá en Estados Unidos, se les llama así, son grupos legales, eso está considerado dentro de la Constitución. Son grupos legales que se reúnen, se arman, se entrenan entre ellos en el uso de armas, y su objetivo es defender la Constitución, y dicen que si en algún momento llega una tiranía, pues ellos van a actuar. Entonces llega esta gente armada con rifles y armas así enormes, y entran en el Capitolio cuando se discute si se extiende o no, si la gobernadora demócrata extiende o no la cuarentena. Entran a protestar al Capitolio, y los policías los dejan entrar porque entienden que en Estados Unidos está permitido el porte de armas y está permitido protestar. Entonces, mientras los congresistas están debatiendo, ellos están protestando ahí con sus armas, diciendo necesitamos salir. Esas cosas, ya te digo, más allá de las consideraciones de cuánto cuidado hay que tener o no con las cuarentenas, hacen que a mí me dé mucha esperanza de que la gente en Estados Unidos tiene muy claro todas estas cosas, en los otros países se están dando cuenta, y tal vez en otros países que empiecen a mirar a Estados Unidos digan, bueno, por ejemplo en España la están pasando súper mal porque tienen un gobierno de coalición socialistas comunistas, y les militarizaron las calles, tienen todo cerrado, ya apenas ahorita están intentando abrir, mañana se va a votar si se extiende o no, si se extiende o no el estado de alarma, y en España están completamente desarmados. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es decir, en Estados Unidos, si a alguien se le ocurre instaurar una tiranía, pues acá tienen un montón de gente armada. De hecho, a mí me causó mucha curiosidad porque cuando empezaron a escasear las cosas acá, o sea, acá en este momento yo, por ejemplo, voy al supermercado y hay muchas cosas que faltan, pero antes de que empezara a faltar lo básico, como por ejemplo el papel higiénico, resulta que no había balas en los supermercados que venden balas. Tengo un amigo que me mostraba las fotos, fue a un montón de tiendas a intentar buscar balas para sus armas, y las filas eran enormes. Lo primero que salió a hacer la gente cuando supieron que venía una pandemia fue a buscar armas y a buscar balas. Entonces, las diferentes reacciones y búsquedas de la libertad y defensas y, digamos, conciencia que está tomando la gente en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, me parece que puede despertar cosas muy interesantes, y es en estos momentos donde más tenemos que hacerle ver a la gente, abrirle los ojos, porque creo que hay muchos que están medio entendiendo, pero no logran unir las cosas. Entonces, digamos, la señora entiende, por ejemplo, que los mercados no van a llegar, y tenemos que nosotros señalarle y explicarle, juntarle los hilos, atarle los cabos que ella se está dando cuenta, y explicarle cómo funciona todo y explicarle cuál podría ser la solución. Entonces creo que es un momento muy interesante, y que pudiera pasar en algunos países que en esta materia pudieran resultar mucho mejor y con mayor conciencia que antes. Sí, Vanessa. La última cuestión que yo quería, ya la tocaste de manera lateral, el asunto de Estados Unidos.
aprovechando que, bueno, tú vives allá, estás muy en contacto también con lo que allí pasa. Yo he escuchado muchas opiniones diciendo que lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, pues es un gran aviso en contra del mercado, que porque se va a tener muy malos resultados y esto entonces implica que se hicieron las cosas muy mal en Estados Unidos, lo cual, bueno, a nivel gobierno pudiera tener cierta razón con esos comportamientos tan raros por parte del señor Trump. Pero me parece que, bueno, cargarle todas las pulgas a Estados Unidos es injusto, como si, por ejemplo, España hubiera tenido un desempeño notable. Por ejemplo, el señor Simón hablaba, por ejemplo, antes de la crisis, que no iba a haber un solo caso en España. Me parece que, bueno, muchas economías de estado de bienestar no pueden andar presumiendo que ellos tienen mejores logros, pero yo quisiera saber tu opinión, un poco, que nos dijeras qué está pasando en Estados Unidos. Bueno, como tú sabes, en Estados Unidos los estados tienen bastante margen de maniobra, ¿no? Eso, pues, por supuesto, es muy importante. Entonces, las cosas son muy diferentes entre estado y estado. Por supuesto, en Nueva York, donde, pues, primero se desató la pandemia acá en Estados Unidos y donde tienen hospitales que están, pues, colapsados y todo eso. Bueno, ya no, ya la situación por lo menos de respiradores y todo eso se logró contener, pero pues por supuesto en Nueva York sí tienen una cuarentena estricta y están muy encerrados. Yo que estoy en Washington, te digo que la verdad no he sentido, o sea, para mí no es, yo ya trabajaba hace mucho tiempo desde mi casa, bueno, si no puedo ir a un café, pero yo puedo salir, puedo correr, caminar, puedo hacer un asado en mi jardín, todo es muy normal. Entonces, eso ayuda mucho, que los estados tengan tanta libertad, ayuda mucho a que se tomen medidas dependiendo de lo que está pasando en cada lugar, porque mira, por ejemplo, lo que pasa en Colombia es que como no se maneja como Estados Unidos, sino que se maneja como que el presidente ordena a todo el mundo y los estados no tienen, los gobernadores no tienen tanta capacidad de acción. Entonces, en Colombia resulta que la mayoría de los casos de coronavirus están en Bogotá. Hay muchos municipios en los que no hay ni un solo caso de coronavirus y esa gente está encerrada hace un mes. ¿Por qué encerramos gente un mes si no hay ni siquiera un solo caso de coronavirus ahí? Y a esos pueblos, a esos lugares, pues Colombia tiene mucho monte y mucha selva, como muchos de nuestros países en Latinoamérica, a ella no va a llegar nadie. O sea, déjenlos que cultiven su papa, que hagan sus cosas, que muevan sus camiones, sus alimentos. Eso se está permitiendo en Estados Unidos, eso no se permite en nuestros países que no tienen ese nivel de descentralización. Eso es muy importante acá y es, por supuesto, muy bonito. También yo creo que Trump siempre estuvo muy en la línea de cuidado con la economía. Mucha gente dice, ah, bueno, eso es porque ya vienen las elecciones y su perlita siempre ha sido la economía y pues ahora qué va a mostrar, ¿no? Por lo que sea. Es importante que haya alguien y sobre todo Estados Unidos, que es como el país que muchos miran a ver qué se hace, que esté diciendo no podemos descuidar la economía porque no se puede por lo que ya hablamos. Entonces creo que en eso pues lo tiene claro. Y también a mí, por ejemplo, me tranquilizó mucho cuando todo esto empezaba. Trump sale y su discurso fue tal vez el primer discurso que dio cuando todo esto se empezó a poner grave. Lo que sale es hablar de las empresas más importantes de Estados Unidos. Y sale y dice, de hoy en adelante, los empresarios más importantes de este país vamos a trabajar de la mano, el gobierno va a trabajar de la mano con ellos para salir de esto. Y vamos a empezar a que ellos nos ayuden a fabricar los test, los respiradores, todas las cosas que se necesiten. Eso es supremamente importante, eso es muy valioso. Es un presidente que entiende que esto se salva, pero con la ayuda de los empresarios y con la ayuda de los privados. Eso yo creo que fue fundamental y es fundamental en Estados Unidos.
Y bueno, yo creo que ya veremos qué sucede, pero a mí sí me parece muy importante eso de que Trump siempre tuviera claro, que siempre tuviera claro lo de la economía, y hay que ver también lo que están haciendo los demócratas, porque acaban de aprobar, por ejemplo, un aumento al seguro por desempleo, que hace que sea más rentable estar desempleado que estar contratado si eres mesero, no sé, si llevas maletas, bueno, estos empleos que no ganas tanto, eh, es más rentable estar desempleado gracias al aumento de ese seguro que lograron los demócratas. Entonces yo creo que también esas medidas hacen que la gente acá se dé cuenta de lo locos que están una gran parte de los demócratas, porque ya ves acá en Estados Unidos, pues con esta gente que entiende tantas cosas de libertades como hablábamos, ves mucha gente diciendo, bueno, ¿quién va a querer volver a trabajar de mesera si le pagan más estando desempleada? Ya hay, o sea, hay reportajes en la prensa de dueños de cafés, de restaurantes diciendo, es que mis empleados me piden que los despida, porque si los despido van a ganar más gracias al seguro que aprobaron los demócratas. Entonces, bueno, Trump tampoco la tiene fácil porque tiene a esta gente que cada vez está más loca, pero yo creo que en general todos esos puntos que te he dicho hacen que a mí pues me tranquilice un poco. Es decir, si no fuera Trump, sino que fuera un demócrata el que estuviera en la presidencia, pues estaría muy angustiada porque quién sabe qué hubiera hecho, y sobre todo porque es Estados Unidos, que es el país al que muchos países miran para saber qué hacer. Bien, bien, Vanessa, pues yo te agradezco mucho esta instructiva plática. Estoy seguro que va a ser de mucha utilidad y va a ser un buen punto de referencia para muchos libertarios en América Latina, y en México, claro. Yo te agradezco mucho. Ojalá podamos vernos próximamente. Y bueno, pues aquí ya sabes, en México admiramos, en México Libertario, admiramos, apreciamos y reconocemos tu gran liderazgo en materia de libertades. Muchas gracias, Vanessa. No sé, perdón, si algo quieras agregar, si algo crees que es algo que no te pregunté. No, como para cerrar, yo simplemente diría que es un momento de muchas oportunidades. Las crisis son momentos de oportunidades, como dicen los socialistas, las crisis son momentos de oportunidades, pero obviamente nosotros lo decimos en otro sentido. Pero sí es un momento para que la gente empiece a llamar la atención, y lo que decía yo, como a explicarle un poco a la gente que se está dando cuenta de ciertas cosas y que está despertando, que empecemos como a atarles cabos y a explicarles qué es lo que funciona. A mí me ha pasado ya un par de veces que en medio de esta pandemia, un par de amigas muy como izquierdistas que no entendían las cosas, al principio empezaron, es que Trump nos quiere matar a todos porque dice que no va a cerrar la economía, entonces nos va a matar a todos. Ya luego, cuando se empezaron a dar cuenta, empezaron a decir como, no, pero es que si nos encierran más de 2 meses, el empleador pues ya nos va como a despedir, no, mejor que si abran. Y entonces la gente ya está empezando a entender, y creo que es el momento para que les expliquemos todo, y con paciencia estemos explicándole a la gente todo lo que está pasando, y en otros países donde la cosa es más grave, pues para que hagan algo y reaccionen, porque pues por ejemplo en España, yo no sé qué va a pasar con España. España mínimo se va a volver a Argentina. Entonces, dependiendo del país, hay más o menos cosas que hacer, pero definitivamente es un momento muy interesante para hacer cosas. Y bueno, nada, muchas gracias a ti por todo, y ya nos veremos pronto. Muchas gracias, Vanessa. Y bueno, pues entonces, feliz estancia, feliz trabajo, y bueno, qué bueno que puedas tú desarrollar tus actividades con el mínimo de restricciones. En América Latina, bueno, no podemos decir lo mismo, pero bueno, como tú bien señalas, hay que concluir con un mensaje positivo, y es que esto no se acaba, y hay que seguirle, y que esto es una gran oportunidad precisamente para hacerle ver a la gente que el Estado no salva, sino que puede hundirte aún más. Muchas gracias, Vanessa. Seguimos en contacto y te quedamos muy reconocidos. Gracias. Buenas tardes.